Todos los elementos del HTML permiten que uno le indique un color de fondo mediante la propiedad background color. Acepta como cualquier otro elemento que maneja color la notación en inglés, el hexadecimal o su valor en RGB. Tengo un diseño pensado para la página web. En líneas generales, esto es lo que quiero traducir. Tenemos entonces la posibilidad de ponerle un fondo por medio del background color tanto a nuestro header como a nuestro sitio web completo. Voy a ir al gotero de Photoshop, voy a tocar el color azul y lo voy a copiar y lo voy a utilizar entonces como background color del header. Le voy a decir entonces que quiero un background color numeral y este color en particular. Venimos a la web y actualizamos y levanta ese color de fondo. Le voy a dar al body, a todo el resto del cuerpo, el color de fondo gris, que es este color. Copiamos. Voy a venir al body y le voy a decir entonces que quiero también un background color de este color. Guardamos. Vengo aquí y actualizo y tengo el color gris. Como todos los elementos por defecto son transparentes, el main, el principal, me está mostrando también el color de fondo. A ese principal, a ese main, le voy a dar otro color de fondo, que va a ser un color que contraste con el fondo, un blanco. Así me queda el lienzo blanco para mostrar el contenido. Y el pie de página, el footer, también tiene su propio color de fondo, que es un negro, si la memoria no me falla, que lo tenemos aquí abajo. Voy a copiar el color, es casi un negro, es un gris bastante oscuro. Le voy a decir entonces al footer, que no lo tenemos todavía buscado. Venimos aquí, voy a buscar el footer y le voy a dar un background color con este color en particular. Guardo, voy al navegador y actualizo, y ahora el footer también tiene su respectivo color. Ahora bien, va a ocupar todo el ancho y el alto del objeto con ese color sólido, y como todos los elementos son transparentes, cualquier otro elemento que no tenga un color va a mostrar el fondo. Todos los elementos del HTML permiten también definir una imagen de fondo, además del color. Si la imagen por algún motivo no cubre el ancho y el alto del objeto o tiene algún área transparente por ser un PNG o un GIF, se va a complementar con el background color, con el color de fondo. Y esto se debe a que la imagen está por encima. En la apilación de propiedades CSS, de fondo está el color y por encima están las imágenes de fondo. Y para eso CSS nos ofrece 4 propiedades distintas para poder trabajar con una imagen de fondo. Por un lado tenemos el background image, que es el archivo que queremos utilizar como fondo de ese elemento, de esa etiqueta. Este background image va a buscar por medio de una URL el archivo que queremos usar y, lógicamente, entre paréntesis estará toda la ruta partiendo desde donde está parado el CSS. Por ejemplo, en mi caso en particular tengo desde donde está ubicado el archivo CSS una carpeta para los fondos y tengo una trama para insertar en el body. Voy a venir entonces al body y le voy a decir que quiero un background image. Quiero utilizar un background image cuya URL va a partir desde donde está parado el CSS, la carpeta fondos, y va a levantar trama.jpg. Guardo, vamos al documento y actualizamos, y podemos ver que ahora de fondo tengo una trama. El concepto de trama en diseño es una unidad mínima de una imagen que se puede repetir y va a cubrir toda la superficie del elemento, dando la sensación de que es un único elemento. Esta imagen, en tanto en cuanto se repite, esta carita complementa acá, y este bordecito sutil que se ve aquí es de la cabeza de este alien. Al repetirse, da la sensación de que es una única imagen que abarca todo el HTML como si fuese una especie de tapiz. Ahora bien, esa imagen se calcula siempre desde donde está parado el CSS, salvo que sea un estilo sobre la etiqueta, un estilo inline con el atributo style, o que sea un CSS en el head por medio de la etiqueta style, en cuyo caso el HTML y CSS están ubicados en el mismo lugar. Pero siempre la ruta parte de donde está parado el archivo CSS. Y por defecto tiende a repetirse cubriendo toda la superficie del objeto.
Le podemos asignar entonces al body una imagen de fondo, por ejemplo esta trama, o una foto o una imagen. Esa imagen de fondo en primera instancia se repite sistemáticamente a lo largo de toda la superficie del objeto. Si el contenedor es, perdón, si la imagen es más chica que el contenedor, va a tratar de cubrir toda la superficie. Por medio del background repeat podemos definir qué pasa con esta repetición, si queremos que suceda o que no suceda. Por dar un ejemplo, tengo también planificado en el diseño que los títulos, los H2, tienen este icono del ovni, ¿sí? Voy a copiar primero el color del encabezado. Vamos a hacer lo siguiente, voy a venir aquí, voy a copiar el color del encabezado y voy a ir al CSS a buscar todos los H2 que hay. Vengo aquí y le digo, quiero buscar la etiqueta H2, va a tener como color este color, va a tener como familia tipográfica la que nos había dado Google Web Fonts originalmente, la Pacífico. O sea que le voy a decir que quiero una tipografía bold de 30 píxeles de texto, 30 de interlineado, de la familia Pacífico. Y si no me equivoco, al ir a la web y actualizar, los H2 levantan la tipografía que le pedimos a Google. Es de 30 píxeles, tiene el color azul. Le voy a dar un poco más de 30 píxeles para que sea un poco más visible. 40 píxeles. 40 píxeles de texto, 40 píxeles interlineado. Y le voy a dar un background con una imagen. Dame un background image, cuya URL va a venir de fondos y va a levantar icono ovni.png. Guardamos. Vengo aquí y actualizo. Y como podemos ver, aparece el icono del ovni, pero toda imagen de fondo tiende a repetirse, que no es lo que yo quiero. No quiero que aparezca varias veces. Por lo cual puedo trabajar con la propiedad background repeat para definir qué es lo que quiero realizar con esta imagen de fondo. Existe la posibilidad de definir que esta imagen no se repita, lógicamente por el medio del valor no repeat. Vengo aquí y le digo no quiero que repita la imagen. Va a aparecer una única vez. Está aquí atrás del texto, ¿sí? Dos posibilidades, dependiendo de qué lado del texto quiero el icono. Si tiene que quedar a la izquierda, lógicamente voy a tener que generar una separación entre el texto y el icono para que no se pise. En ese caso hay que darle espacio interno a la etiqueta del borde para adentro, un padding a la izquierda mínimo del tamaño del icono. No tengo ni idea, vamos a darle 90 píxeles de espacio para probar. Si se necesita más, lo actualizamos, ¿sí? Digo, siempre que el icono está a la izquierda, hay que darle obligatoriamente al texto un padding de ese lado para que no muerda. Si el icono va a la derecha, esto nos es indiferente, lo voy a quitar porque ahora lo vamos a cambiar de lugar. Ese no repeat puede haber sido también repetir en el eje X o repetir en el eje Y, en el eje Y, en el eje vertical, por lo cual hagamos de cuenta que la trama del body la quiero repetir una sola vez. Le voy a decir que quiero que el background repeat de esta trama sea repetir solamente en el eje X. Vengo al navegador y actualizo y no lo veo en ningún lado, pero aquí arriba se está repitiendo porque aparece por defecto allí arriba, se repite en el eje horizontal. Si le hubiese dicho que fuese en el eje vertical, veríamos todo a lo largo de la columna que tenemos la trama del alien. Y también tenemos la posibilidad de, lógicamente, repetir, que es el valor por defecto de una imagen de fondo. Si algún eje no se repite y la imagen de fondo no cubre toda la superficie, entra en juego de nuevo el color de fondo, porque es la forma en la que se apilan estas propiedades. Eso en tanto en cuanto, lógicamente, que tenga alguno, ¿sí? Que tenga algún color de fondo. Ahora bien, el background position nos va a ayudar a definir de qué lado queremos ubicar esta imagen, en tanto en cuanto se repita en algún solo eje o se repita, mejor dicho, o no se repita y aparezca una sola vez. Este background position son siempre dos valores. El primer valor es cómo queremos ubicar la imagen de fondo en el eje horizontal. El segundo valor es dónde lo queremos ubicar en el eje vertical. Tiene palabras claves como por ejemplo left, center y right para el eje horizontal y top, center, bottom para el eje vertical. Y si no, cualquier valor numérico en píxeles o en porcentajes o en la unidad que corresponda. Siempre calculado desde la esquina superior izquierda del elemento al cual estamos asignando la imagen de fondo. En el caso del icono del ovni, voy a decirle que lo quiero a la derecha. Entonces voy a venir aquí y le voy a decir, esta imagen de fondo que aparece una sola vez,
va a tener un background position de tipo en el eje horizontal a la derecha, en el eje vertical centrado. Si el texto llega a ser más grande que el icono siempre va a estar al centro con respecto al alto de la tipografía. Vengo aquí y tengo el ovni a la derecha, ¿sí? Y está centrado con respecto a lo que mida la tipografía. Hago un poco de scroll y podemos ver que aquí también lo tenemos en el otro encabezado. Lo mismo pudo haber pasado con este icono, perdón, esta trama de los aliens. Pudo haber estado a la derecha, pudo haber estado al centro. Eso lo podemos manipular a nuestro gusto. Voy a cambiar esto, voy a cambiar la imagen de fondo. No quiero utilizar esa imagen de la trama, fue solamente para presentarlo. Voy a decirle que quiero que el body tenga otra imagen distinta que se llama, creo que imagen o foto, ya les digo, imagen fondo gris. Vamos a copiar esto. Voy a usar esa imagen como fondo del body. Le voy a decir que no se repita, que aparezca una sola vez y que el background position sea en el eje horizontal al centro de toda la web, en el eje vertical al top. O sea, va al centro y hacia arriba del body. Vengo aquí, actualizo y lo que tengo es una imagen de extraterrestres. Voy a sacarle un poco de zoom al navegador a propósito para que lo podamos ver. ¿Sí? Esto es una imagen de unos alienígenas que queda, al estar centrado, queda perfecto porque queda alrededor de nuestro contenedor principal y está al top con respecto a lo que es el body. Si queremos, esto pudo haber sido un número, tranquilamente. Le podemos haber dicho que arranque a 200 píxeles del top, por lo cual va a descender del top hacia adentro 200 píxeles. Está más abajo ahora la imagen. O pudimos haber dicho, si queremos, si lo necesitamos, un valor negativo menos 200 píxeles, por lo cual la imagen de fondo va a arrancar más arriba y tenemos justo la cabeza de los aliens a la altura donde termina el encabezado del header, ¿sí? Ahora bien, esta imagen de fondo que aparece una vez o aparece varias veces, que está ubicada con el background position o no, tiene un último valor que es el background attachment, que lo que va a definir es qué sucede si ese contenedor que tiene la imagen tiene una barra de scroll, sea porque trabajamos con el overflow o sea porque tiene scroll normal como le pasa al body, ¿sí? Yo vengo aquí y tengo scroll en el body y la imagen aparece una sola vez y de golpe termina. Una vez que termina no se repite. Bueno, podemos definir qué sucede con esa imagen con respecto al scroll. Y en este caso tenemos dos posibilidades de vuelta. La primera posibilidad es que el background tenga como attachment fijo. El background attachment en fixed lo que va a hacer es, por más que hagamos scroll, la imagen va a mantener su lugar en vez de acompañar el scroll. Y el otro valor es el valor por defecto, que es scroll, en cuyo caso, por más que hagamos scroll, la imagen se va a ir con la misma, se va a mover junto con el scroll. Voy a venir aquí y le voy a decir que esta imagen del body va a tener un background attachment de tipo fijo. Por más que hagamos scroll en el body, la imagen va a estar siempre fija, anclada en su ubicación original, tal como arrancó en la página web. Bien. Ahora, el background, al igual que pasa con las propiedades de texto, también acepta el atajo background y permite definir tanto el background color, como el background image, como el background repeat, como el background position y el attachment. Acá no hay ningún problema con el orden, puede ser en el orden que queramos, en tanto en cuanto definamos las propiedades que nos interesan. Y los navegadores actuales soportan más de un valor como background image. Podemos poner 1, 2, 3, 20, todos los que necesitemos a los fines prácticos de lo que queramos hacer con el diseño, ¿sí? En ese caso, cada URL, cada conjunto de imágenes va a estar separada de la demás por coma. Viene un background image, dos puntos, la URL que queremos, coma, otra URL, coma, y así sucesivamente. Y la primera va a estar por encima de la segunda. O sea que en este orden de apilamiento, si alguna es transparente o alguna es sólida, la primera que indiquemos está por delante de todo. O sea que siempre estamos definiendo estos backgrounds de adelante hacia atrás y lo último que sucede, lógicamente, es el color de fondo que tenga la etiqueta. Hagamos de cuenta entonces que no es lo que quiero hacer, pero hagamos de cuenta que mi contenedor principal va a tener todavía la trama de los ovnis. Le voy a decir entonces al main que quiero un background image. Quiero el background image con la URL que viene de fondos y levanta icono ovni.png. Le voy a dar su background repeat para que repita en un solo eje. Quiero el background repeat para que repita
en el eje Y o en el eje Y, y su background position va a ser a la derecha y al top. En realidad ese no nos interesa, como se repite en ese eje, si está al top, al center o al bottom, no va a cambiar lo que va a suceder. Vengo aquí, aparece, pero no era el icono del ovni el que quería la trama de los aliens. Dame trama.jpg. Vengo aquí y actualizo y tengo la trama de la carita del alien repitiéndose en el eje vertical. Aparece 2 veces porque esa es la foto por defecto que he seleccionado. Y esto lo podría repetir de este otro lado si es que lo quisiera. Para eso tendría que definir en el background image y antes del punto y coma, una coma y otra URL adicional. Vamos a fondos y levantamos de nuevo trama.jpg. Va a asumir, si tenemos las propiedades por separado, background image, background repeat, background position, va a asumir que el primer repeat es para la primera URL, el primer position es para la primera URL. Si alguno no lo tiene, va a tomar el comportamiento por defecto, o sea que la segunda trama se va a repetir en todos los ejes, no era lo que quería hacer, no va a funcionar, ¿sí? Le voy a decir entonces que quiero, como background repeat en el segundo, que también repita en el eje Y, en el eje Y, y como ubicación left y top, a la izquierda y arriba. Venimos aquí, actualizamos y tengo la imagen de fondo a la derecha y la imagen de fondo a la izquierda como múltiples background. Obviamente tendría que haber dado un poco más de espacio, un poco más de padding, de forma tal que no muerdan los textos al icono, pero esto es simplemente para que veamos que podemos definir múltiples background. Ahora, podemos hacerlo por separado, background image, background repeat, background position, o como bien sabemos, aprovechar el atajo del background. Y también, ¿qué URL queremos? Quiero fondos barra trama.jpg. ¿Qué ubicación queremos? Quiero que esté arriba a la derecha, perdón, a la derecha y arriba, y que no se repita, perdón, que se repita en un solo eje, que se repita en el eje Y. Guardo, he definido uno solo, por lo cual al ir a la web y actualizar voy a tener uno solo de los lados. En algún lugar me equivoqué, puse punto en vez de 2 puntos. Ahí, 2 puntos y todos los valores que quiero asignar. Vengo aquí y actualizo y tengo en un solo lado esto. Lógicamente el atajo del background, todo lo que no pedimos se pierde, por lo cual este color blanco se perdió. Vengo aquí, lo pasteo, vuelvo aquí y actualizo y tengo el fondo blanco y los aliens. Y le voy a decir que quiero separar por coma otro background más. Quiero otra URL distinta que también en realidad va a levantar de fondos trama.jpg, va a estar al left y al top y se va a repetir en el mismo eje. Ahora bien, es posible, no lo he probado, que como esto está por delante de esto, que el color blanco me tape la trama de atrás. Vamos a probar. Efectivamente, el color blanco me tapó la trama de atrás. Vamos a hacer lo siguiente, le saco el background color, guardo, vengo aquí y actualizo y tengo los aliens de un lado y del otro, y como esto se va apilando, esto está por delante de esto, le podría decir entonces, coma, y el último background que quiero es el white. Entonces tengo la trama de un lado, coma, la trama del otro lado, coma, y atrás de todo el color blanco, sin URL, sin repeat, sin nada. Entonces se pueden combinar de distintas maneras, sea por las propiedades por separado o mediante el atajo del background, estos fondos múltiples que acepta CSS. Voy a quitarlo, la verdad no quedó decente, esto fue solamente a los fines prácticos de presentarlo. Venimos aquí y actualizamos, así vuelve a la normalidad. Y los fondos, bueno, cada background image tiene sus propias propiedades, lógicamente, y los fondos también permiten que uno le indique cuál es el tamaño con el que se tiene que mostrar, sea el caso de que un fondo sea más grande o más pequeño de lo que tendría que cubrir. Particularmente nuestra imagen de fondo, la de los aliens, es un poco más grande que lo que se ve en el navegador. Si yo saco un poco de zoom, podemos ver que sigue la imagen por detrás. Eso se puede manipular mediante una propiedad llamada background size, el tamaño del background. Acepta 2 valores numéricos en píxeles o en porcentaje, que va a ser el ancho y el alto con el cual se va a mostrar esa imagen. Lo muestro primero con el icono del ovni. Voy a buscar la etiqueta H2. Tiene este icono de fondo. Le voy a decir que quiero un background
size, un tamaño del fondo. Le voy a dar un tamaño más chico, esto mide más o menos 40 por 80. Le voy a decir que quiero 20 píxeles en el tamaño horizontal y 10 píxeles en el tamaño vertical, en el ancho y en el alto. Venimos aquí, actualizamos y ahora el icono del ovni es mucho más chico porque le seteé a mano el tamaño que tiene que tener para la muestra. Lo mismo puede suceder con cualquier fondo, le podemos dar el tamaño que se tiene que mostrar. Ahora, hay otras dos palabras claves, una es cover, el ancho de la foto se adapta al ancho de la caja, el ancho de la imagen de fondo se va a adaptar al ancho real que tenga el contenedor, o sea que podría haber venido al main al body y decirle que quiero un background size para esa imagen de los aliens de fondo y que sea cover. Voy a la web y actualizo y se va a adaptar al ancho de la página. Por más que le saque zoom, siempre esa imagen va a estar en el ancho completo, en el ancho total del navegador. Y la otra palabra posible es contain, que lo que va a hacer es el tamaño de la imagen se va a adaptar al primero de los dos ejes, el eje horizontal o el eje vertical que sobresalga. Y en la otra medida va a respetar el tamaño que le corresponda proporcionalmente, ¿no? Si tenemos un contenedor que es mucho más ancho que la imagen se adapta al ancho. Si tenemos un contenedor, perdón, si tenemos una imagen que es más alta que el contenedor, se adapta al alto. Y si el ancho no llega a cubrir el ancho del contenedor, no pasa nada, entra en juego el background position y el background repeat, ¿sí? Por lo cual, posiblemente contain no sea la palabra clave que más nos interese en la web, sino que el tamaño en cover o en los escenarios que sea necesario un ancho y un alto del 100%. Ocupa el 100% del ancho de la caja, ocupa el 100% del alto de la caja y siempre la imagen va a ser proporcional al navegador, lo cual podría hacer que se rompa la relación de aspecto de esa imagen. Cabe destacar por último que este atajo, esta propiedad background size no forma parte del atajo background, no se puede definir junto con las URLs y y la repetición y la posición de la imagen, y de hecho tiene que ir después de esa propiedad. Si la definen antes, si bien no forma parte del atajo, se pisa, porque comparte la misma raíz que todas las demás propiedades, pero no forma parte de los atajos en el CSS.